Luego de haber recibido esta llamada, supe algo de inmediato. Ellos me iban a buscar. Así decidí irme vuelta atrás. Obviamente decidí perder el vuelo, pues iba a buscar a los responsables que hicieron eso, donde por fin tendría que hacer justicia. Pero justo cuando iba a mitad de aeropuerto, la llamada me dijo: ¿qué estás intentando hacer 456? Además, ¿por qué te estás yendo? Yo la verdad, al escuchar, comencé a mirar a todos los lados del aeropuerto. Y entonces, algo enojado, le dije: escúchame, más vale que te aparezcas. ¿Por qué te escondes como una rata cobarde? Y él me dijo: porque no podrás esconderte. Nosotros te vamos a ir a buscar. Bueno, tal vez no. Tú no lo sabes, pero siempre hemos rastreado a la gente que juega en nuestros juegos. Así que más te vale que tengas cuidado. Y finalmente colgó la llamada. Supe de inmediato que había tomado una decisión que arriesgaría mi vida para siempre. Luego de eso me lancé rápidamente a la salida del aeropuerto. Y luego de eso pedí un taxi y le pedí que me condujera a Singapur. Llegué a un baño, pues necesitaba saber qué era lo que tenía. Comencé a verme cada uno, pero cuando toqué casi la parte de atrás de mi oreja izquierda, sentí algo. Supe de inmediato que eso era lo que tenía que ser. Fui por una tienda, obviamente sin desnudarme. Después compré un cúter y cuando volví al baño me quité. Me di cuenta de que era un pequeñito rastreador. Me había asustado por un momento, pues un niño entró al baño. Yo aliviado le dije que iba a tardar un poco más. Obviamente él aceptó. Sabía muy bien que me había librado de una carga y me había propuesto algo. Tenía que buscar a aquellos responsables. Tenía que hacer justicia por mis amigos, por mi amiga Kang Sebiot. Descuida, vengaré tu muerte. Ya pasaron 3 años. Bueno, en realidad no ha pasado casi 3 años. En realidad ya pasaron más de 2 años junto con unos 12 meses. De hecho, la verdad casi ha sido muy imposible. Tanto así que decidí acudir a algunos amigos. Bueno, serían más los que les debía dinero, pues gracias a lo que gané pude pagarles las cuentas. Pero antes les pedí que me ayudaran con algo. Obviamente pedí hacer una reunión. Obviamente esperé la reunión, pero mientras dormía tuve un sueño en donde estaba muy durmiendo, hasta que empezaron a tocar la puerta. Yo no sabía quién era, y en ese momento preparé mi arma. Estaba listo, pero justo cuando la abrí me quedé impactado. Estaba aquel sujeto como un líder, y ahí tenían la cabeza de Wagino y de Kanse. Yo pegué un grito y de repente me desperté. Otra pesadilla más. Vi las cámaras de seguridad y vi que habían llegado. Le abrí la puerta al señor, que era el jefe. Me dijo que me había traído algo de comida, pues pensó que no había comido algo. Estuvimos hablando y me preguntó de por qué quería estar con ahí. Yo le dije que necesitaba su ayuda, pues necesitaba encontrar aquel sujeto. Sí, tenía que buscar aquel sujeto del Ladjik. Le dije específicamente cómo era y le pedí
y le pedí que reuniera a las personas de su grupo. Le dije que si conseguía las pruebas suficientes para finalmente atraparlo, que me enviara un mensaje, y a cambio le iba a pagar una buena suma de dinero a todo su grupo. El líder, sorprendido, aceptó finalmente, y este se dirigió rápidamente con sus hombres, junto con su camioneta. Luego de eso, sabía que el momento de la búsqueda había llegado. De hecho, hicimos el grupo de WhatsApp. En los siguientes días, cada ciudadano tendría que estar muy pero que muy atento. Tenía que ir temprano a la estación del tren, pues ahí es donde se encontraba aquel señor. Pues sabía muy bien, yo jugué alguna vez en ese lugar. Sabía que no era de pura casualidad que volviera a aquel mismo sitio, pues la última vez que lo vi que estaba jugando con una persona en el mismo tren. Luego de eso, empecé a ver un momento, pues sabía que aún no podía actuar, porque si el señor se daba cuenta de mi presencia, sabría que lo estaría observando y vigilando. La verdad estaba muy nervioso, pues no sabía cómo iba a saber. Que de hecho, ya ni sé qué puedo decir. La verdad, todo esto me está afectando mentalmente. No sé qué puedo hacer, pero la verdad necesito ayuda. Pero cuando atrape a ese señor de las cartas, posiblemente mi vida pueda volver a ser normal. Pasó casi un año. La verdad, todo esto se ha complicado mucho. Al parecer, algunos hombres comienzan a dudar un poco sobre ese hombre extraño. Creo que todo su clan. Pero gracias al jefe, que sabía que el dinero lo valía casi algunas cosas, finalmente dijo que nunca se rindieran y que finalmente podríamos atraparlo. Así comentó. Que de hecho, él estaba acompañado de su amigo. Nunca lo llegué a conocer, pero seguro que eran inseparables amigos. Cuando estaba a punto de darme por vencido, de repente un mensaje del líder, en la cual decía: Song Hyun, parece que lo encontramos. Y me mandó una foto de aquel señor. Sabía que era él. Llamé rápidamente a su número y le dije: síganlo hasta donde vaya. Y de hecho, lo empezaron a seguir. Nunca supe cómo era, pero que les dije que en cualquier lugar que se parara, lo empezaran a seguir. Así me hicieron caso. Prendí rápidamente mi coche y me dirigí. Era mi oportunidad de oro. Jefe, ¿qué pasó? Ese es extraño, ¿no? Sí, ¿compró muchos panes? ¿Qué? Oye, jefe, mire, también va a comprar billetes de lotería. No manches, ¿qué? ¿Pidió 100? Sí, casi se llevó todos los panes y los billetes. ¿Qué estará clamando? No lo sé, pero tenemos que seguirlo como dijo Song Hyun. Ok, vamos. Mira, ¿se fue a un parque? Song Hyun, ¿qué pasó? Estamos entrando al parque del centro. No sé si lo ubicas. Lo ubico. Voy a intentar llegar hasta ahí rápido. Ok, síganlo. Entendido. ¿Le está ofreciendo a los pobres dinero o el billete? Ah, mira, ya acabó. Espera, ¿qué hace con los...? ¿Está demente este tipo? ¿Qué demonios? No sé.
Pero creo que el señor Song-hyun dijo que no lo había conocido así tal cual. Ok, mira, está llegando a un callejón. Rápido, a seguirlo. Llevaba un buen rato llegando al lugar, pero justo cuando ya iba a llegar al lugar, la policía me detuvo. Obviamente supe eso, exceso de velocidad. El señor me pidió mi identificación. Yo obviamente decidí darla con calma. Y cuando me dio la multa, le agradecí por eso. Después de eso, me fui rápidamente. La última vez que había escuchado a mis amigos fue: Song-hyun, se dirige a un callejón. Vente rápido, está casi cerca del parque, como a la izquierda. Llegué al lugar, pero noté algo raro. Noté algo muy extraño. No estaban, ni aquel señor y ellos. Supe que algo malo les había pasado. Obviamente supe. Demonios. De seguro se expusieron. En ese momento supe algo. Tenía que ir a buscarlo. Comencé a buscarlo por todas partes, hasta que vi que se empezó a hacer de tarde. Y obviamente decidí volver. En el camino les mandé al grupo que empezaron a buscar a su líder, pues habían encontrado a aquel sujeto que yo buscaba. Pero lo que ellos no sabían es que este me terminó encontrando. Obviamente cuando entré, noté que las luces de donde habían rentado un hotel estaban abiertas, o sea, prendidas, incluso la puerta. Supe de inmediato algo. Llegó. Entré rápidamente y el señor me estaba esperando. Y este me dijo: Oh, Song-hyun, 456. Hace mucho que no nos veíamos aquí, amigo. ¿Sabes? Yo creo que hubiera sido mejor que no nos hubieras seguido. ¿En serio? ¿En serio te vas a arriesgar la vida buscándonos? Ay, amigo, tú sí que estás muy pero que muy tontito. Nosotros no podemos ser hallados. Pero mira, sorpresa, yo te encontré. Se supone que tú me buscarías, pero yo te encontré. Así que cuéntame, pero no quiero que me cuentes. Quiero que juguemos un juego. ¿Has jugado ruleta rusa? En la cual jalas el gatillo y disparas. Pues bueno, aquí este es mi juego. ¿Quieres hacerlo? Yo tuve miedo, pero al final tuve que aceptar el juego. Necesitaba respuestas. Nos sentamos y el señor comenzó a producir su música. Al parecer era algo rara, pero era clásica. El señor me empezó a decir muchas balbuzadas, pero me dijo que alguna vez fue un soldado. Mientras estábamos dándole al gatillo, el señor comenzó a volverse loco y dijo que solo había visto una persona y que él ya jugó este juego de práctica y que él sabe que va a ganar. De hecho, me comentó que alguna vez mató a su padre y sintió una satisfacción tan increíble que nunca habría sentido en su vida. Después de eso me dijo: Tienes miedo, ¿no? Déjame te digo algo. Tienes miedo porque solo conozco a esa persona que eres tú, un hombre de suerte. Al parecer ya era la última bala. Sabía que él había ganado el juego. Yo le dije: Aquí tienes. ¿Qué? ¿Quieres romper las reglas del juego? Dijiste un juego limpio. El señor dijo: Bueno, te veré en el infierno. Después de haber presenciado aquel acto que había hecho aquel reclutador,
por fin, podría obtener respuestas. Comencé a buscar en sus bolsillos y al parecer logré encontrar algo. Encontré una tarjeta. Era una oportunidad perfecta. Pero en ese instante entró una persona. Yo la verdad me asusté. Aquella persona era un policía. Me pidió que estrellara las manos contra la pared. Yo le hice caso en ese instante. Después de eso, comenzó a revisar en mis bolsillos y sacó el arma que llevaba en caso de emergencias. Aquella persona me dijo que tenía derecho a guardar silencio y a la abogación de un abogado. Pero luego de eso, alguien misterioso le dio en la cara dejándolo inconsciente. Me asusté mucho y le pregunté quién era. Él, muy asustado, dijo que era el que le ayudaba siempre a buscar aquel sujeto. O sea, hablo del reclutador. Y al verlo, por fin empezó a llorar, pues este había matado a su amigo. Luego de eso, comencé a tranquilizarme. Y al ver la tarjeta, vi que esta tenía una fecha escrita, que decía en un lugar, el día 31 de junio, siendo a las 12:30. Después de eso, el señor me ayudó bastante, ya que empezó a limpiar toda la sala de la sangre. En ese momento le empecé a cuestionar al policía de cómo sabía y cómo me había encontrado. Lo que me sorprendió fue que dijo que ya nos habíamos conocido en la isla. Y además me explicó que un guardia le dijo que si conocía a alguien llamado un tal algo, que no recuerdo muy bien el nombre, pero sí recuerdo que un guardia, en la instancia donde estuve en aquel juego, recordé eso. Me quedé impactado, porque era la primera vez que veía que alguien se infiltraba en los juegos. Estuvimos hablando por un momento, y entonces decidí llevarlos a un lugar, ya que sabía que los tres estábamos coludidos con aquellos juegos. Y ahí les mostré todo el dinero que había ganado. Pero además de eso, les mostré que con eso había comprado unas cuantas cosas del mercado negro. Solo digamos que son así, cosas así de ya saben. Son cosas que salen, o sea, disparas pues. Ustedes me entenderán. Después les dije que si queríamos atrapar a aquellos responsables y detener el juego, teníamos que trabajar juntos. Así todos colaboramos. Aquí yo le dije que comenzara a renunciar a su trabajo al policía, pues la verdad ya era algo raro, porque si la policía nunca lo hubiera comprendido, entonces no lo comprenderían ahora. Teniéndome a mí podrían meterme preso. Obviamente el policía decidió pensarlo. En ese instante comenzamos a reclutar a varias personas, las cuales eran muy buenas en su trabajo, ya que lograban darle a un blanco. De hecho habíamos contratado varios mercenarios. Obviamente comenzamos a contar los días, en los cuales comenzamos a prepararnos poco a poco, en donde en ese tiempo localizamos aquel lugar donde el reclutador iba a estar. Sobre todo, habíamos estructurado un plan para atacarles por sorpresa. Luego de eso, solo faltaban unos 3 días para que llegara el día.
Obviamente contraté a un dentista, en la cual le pedí que él me pusiera un diente, pero que en este adentro tuviera un rastreador, pues así mis compañeros podrían rastrearme y encontrarme en cualquier momento, en el lugar donde estaría, en una isla. No obstante, justo en el penúltimo día, decidí llamar a alguien. De hecho, era mi hija. Y cuando escuché su voz, nunca pude decirle nada. Sabía que era la última vez que iba a escuchar su voz. Me estoy sacrificando por algo, y posiblemente ya no vuelva a ver a mi hija. Creo que ya nunca la volveré a ver, pero al menos me habré ido de este mundo intentando detener a aquellas personas. Llegó el día, 31 de junio. Por fin, ya habíamos llegado al lugar. De hecho todos estábamos ahí escondidos. El único que me acompañaría sería el sujeto de aquel amigo. Al parecer estaba listo. Obviamente compró una máscara debido a que era un club fan de máscaras. Luego de eso, entramos. Sabía que en algún momento deberían estar. Pero pasaron solo unos 10 minutos hasta que el policía habló diciendo que estaban ahí adentro y que le iba a entrar. Yo acordé, en lo cual perdí a mi amigo de vista. Empecé a caminar poco a poco, adentrándome muchísimo más en aquel lugar. Eso hasta que vi a los enmascarados. Vi a un enmascarado parado frente a mí. De hecho, él al parecer me buscaba, pero no para matarme. Me empezó a pedir que le siguiera. Y obviamente le seguí. Después de eso llegamos a un callejón, en donde había una limusina. Sabía que ahí estaba alguien. Entré a la limusina, y en ese momento cerraron las puertas. Pero en un altavoz comenzó una voz. 456. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Escucha, sé dónde estás. Voy a detener este juego. ¿En serio? ¿Crees que tú puedes detener un juego? Sí, lo sé. Lo que hicieron en eso no está bien. Eso es inhumano. Además, ustedes me estaban vigilando todo este tiempo. Además, dime, ¿por qué no mostraste la cara, maldita basura? Pues está en nuestro código. Además, veo que tus amigos pues no contaron con la misma suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Creíste que no te íbamos a estar esperando? Sabíamos que ibas a regresar. Pero no te preocupes, tus amigos te dejaron atrás. Bueno, si así es el caso, pues toma esto. 456. Debes saber que este cristal está a prueba de balas. Entonces dime, ¿qué quieres que hagamos contigo? Déjame jugar. Te juro que, jugando ahí, acabaré con todo eso. Bueno, si tú lo deseas. Jugador 456. Bienvenido de vuelta a los Juegos del Calamar. Desperté. Volví al lugar donde había comenzado todo eso. Miré mi número. Y sí, era el último. Como la última vez pasada. Estaba listo. Por fin. Llegaría el día. Yo la verdad estaba bastante asustado.
pero la verdad no lo estaba tanto, pues sabía que cualquier error podría traer consecuencias. En ese momento comencé a ver, y de repente una mujer muy extraña dijo, «Hola». Yo la verdad la saludé, pero ella solo me miraba con cara rara. No le di importancia y seguí caminando. En ese momento me giré por un momento y vi una cámara. Sabía que ellos estaban observándome. Sabía que ellos estaban listos para atacar en cualquier momento. Sabía muy bien eso. Así que aparecieron los enmascarados de nuevo, en la cual el Cuadrado comenzó a explicar que esta vez los juegos serían diferentes a como yo recordaba. Que de hecho, ahora podríamos salir, pero que con la condición que podríamos salir con dinero. Esto quiere decir que el premio se iba a dividir a la mitad, pero si alguien solía vivir, entonces esa persona se quedaría con todo el dinero. Eso sí que la verdad me sorprendió bastante, pues era la primera vez que haríamos eso. Sabía algo. Iba a comenzar un juego conocido. Comenzaron a formarnos en fila, pues tenían que registrarnos. Sabía eso, tenían que registrar a todos los jugadores posibles, que eran 456 personas. Sabía muy bien que en cualquier momento, el policía y mi ayudante podrían encontrarme en cualquier momento. Después de que me tomara la foto, comencé a avanzar. ¿Hasta qué? Pero escuché una voz familiar. Era mi otro amigo, Jung B. Me quedé impactado. Era la primera vez que lo volví a ver después de tanto tiempo. Nunca supe nada de él después de que me fui a los Juegos del Calamar. La verdad, me quedé impactado. Mi amigo me empezó a preguntar de dónde había estado, en qué momento me dejó de hablar y todo eso. Siendo amigos que se preocupan siempre. Yo sabía muy bien a dónde nos estaban guiando. Yo le dije que en un momento íbamos a hablar por un momento. Salimos, obviamente, al primer juego. Luz verde, luz roja. El juego de la muñeca. Por fin, estaba de vuelta. Yo sabía muy bien que en cualquier momento deberían encontrarme. Pero comencé a notar algo. Mis amigos no estaban. No entendía qué estaba pasando. Así que decidí sacarme la muela, la cual tenía el rastreador. Y me había quedado congelado. Ya no estaba. Supe en ese momento algo. Los guardias te revisan cada detalle. Sabían muy bien que yo iba a tratar de rastrearlos. Sabían eso. Estaba seguro de algo. Estaba jodido. Después de que todos los jugadores estuvieran ahí, yo rápidamente me adelanté y les dije a todos de forma alarmante que este juego es de vida o muerte. No obstante, todos parecían estar muy desconcertados. Sabía de eso, ya que era un loquito. No obstante, unos empezaron a reír, pues la verdad parecía que me había vuelto loco. Mi amigo me dijo que me calmara en ese instante, pues podría avergonzarme. Yo la verdad me quedé en silencio. En eso la muñeca dio las explicaciones, y finalmente comenzó el juego. Todos avanzamos, pero yo cubriéndome la cara, la boca,
Les dije que alto. Todos se quedaron impactados sin mover un músculo. Yo les dije que no movieran un músculo. Así poco a poco comenzamos a avanzar. Todo estaba calculado, sin muertes, sin nada, sin... Oh no, no puede ser. Se me olvidó alguien. No, esperen. No, esperen. No, no, alto. 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 Todo se quedó callado en un momento. En ese instante, la muñeca habló, y en la cual dijo que si no seguíamos los términos y condiciones, seríamos eliminados. Sabía en ese instante algo, tenía que hacer algo más. Después de eso, todos me avanzaron. Bueno, todos me siguieron. Yo les dije cómo ganar el juego. Así todos nos formamos en fila. Bueno, 4 filas o 5, no recuerdo bien. Ahí avanzamos y al final llegamos. Por fin, llegamos a la meta. Lográbamos completar el juego. Por fin, éramos libres por un momento. Por fin regresamos a la sala. En ese instante, los guardias llegaron y dijeron que los jugadores que pasaron los felicitaban. En eso todos comenzaron a gritarles. Sabían que algo andaba mal. No era posible de que ellos hicieran tales atrocidades. Pero en eso uno de los enmascarados abrió fuego. Y en ese momento el líder comenzó a decir las reglas. Yo obviamente dije la tercera cláusula. Obviamente dijo que iban a iniciar las votaciones, pero que íbamos a tener que ver el premio. Ahí vimos que había muchísimo dinero. Y es que fueron eliminadas como 50 personas. La verdad, nada malo, pero sí sabía que tenían que querer mucho más. En ese momento, todos nos formamos. Hicimos como la última vez. Lo hicimos en orden del mayor al último. Yo obviamente comencé en no seguir el juego. Algunos siguieron hasta que en la mitad, hasta que comenzaron a gritar de que teníamos que seguir. Obviamente les dije que por favor comenzaran a recapacitar, que pensaran en su vida. Pero ellos no me hicieron caso. En ese instante me dijeron que estaba loco. Pero todos comenzaron a gritar de que teníamos que seguir y todo. Y ya no pude más y les revelé que ya había jugado estos juegos. Ya había estado aquí. Yo ya he jugado estos juegos. Hace 3 años estuve en estos juegos. Y todos los que estuvieron conmigo murieron. Todos ellos murieron. Todos murieron. Pero ese comentario hizo que muchos comenzaran a pensar que teniéndome iban a tener ventaja. ¡Demonios! Esto no había sido como había planeado. Pero aún así siguieron las votaciones, hasta que al final llegó el último. Yo la verdad estaba asustado, todos estaban asustados, pues las votaciones estaban en empate. Llegó el jugador 001 y decidió continuar. Los de azul estaban aliviados, mientras que los de rojo estaban tristes. Bueno, 456. Creo que este número le hará recordar quién fue All-in Man.
Pasó el día siguiente. Yo la verdad me encontraba bastante devastado. No salía de aquí. Demonios. Mi amigo trataba de consolarme. Me decía que no era mi culpa. Fue la decisión de alguien, pero que teníamos que respetarla a todos fondos. Yo le dije que lo entendía, pero no sabía qué podía pensar en ese instante. Yo le dije que las personas que estuvieron aquí conmigo murieron, entre ellos amigos que hice aquí, y que nunca hice nada para protegerlos o ayudarlos. La verdad, siento que ya no tiene sentido seguir aquí. Pero mi amigo me dijo con voz firme: mira amigo, escúchame. Hay cosas malas que van a suceder en la vida. Pero mira, tú sobreviviste aquí. Además, creo que puedes ayudarnos. Opino lo mismo. ¿Ya vas a empezar? Mira, no estoy de buen humor para hablar, así que habla por favor. Mira, tal vez yo estaba bastante asustado, pero cuando tú dijiste que jugaste aquí, pues dije, ¿por qué no seguir? Además, tú podrías ayudarnos. Ay, no te creas mucho. Además, no se crean mucho, ¿saben? Ya estuve aquí 3 años atrás. Además, dudo que vayan a hacer un juego. Dudo que vayan a hacer el siguiente juego que yo jugué. ¿Cuál jugaste? Panal de azúcar. Y la figura fácil era el triángulo, ¿no? Sí, pero a diferencia de aquí, 180 personas regresaron al juego. Además somos más. De seguro los que organizaron los juegos van a tener que pensar en un juego donde jugamos todos. ¿Y no jugaste esos juegos? Pues no, ¿qué se les ocurre? ¿Que jugara con 6 personas o 6 juegos? No se preocupen. Además, no se confíen. Yo nunca he jugado al 100% estos juegos. Bueno, te entiendo. Tal vez los 3 años sí que no sean los mejores, pero estoy seguro de algo. Estoy seguro de que al menos lo intentaste. Y posiblemente esos juegos nuevos no los jugaste. Pero estoy seguro de que podrás hacerlo. Bueno, gracias, jugador 1. Además, el 1 me recuerda a una persona especial. No te preocupes, te entiendo. Bueno, gracias por la ayuda. No importa. Después de eso se pasó el día y finalmente decidimos dormir todos. Yo la verdad dormí, pero en la noche tuve una pesadilla. En esta volví a el juego, pero esta vez las figuras eran ridículamente difíciles. De hecho, todos se asustaron al ver esas figuras. Todos se asustaron y empezaron a matarse entre sí. Yo entré en pánico y pegué un grito. Me levanté. Todo fue un sueño horrible. Vaya, creo que volver a este juego me va a traer malos recuerdos de aquí. Bueno, tengo que ir a formarme. Va a empezar un nuevo juego. Comenzamos a subir las escaleras. Esta vez mi amigo, junto con el jugador 001, estaban conmigo a mi lado. En eso nos dirigieron a una habitación. Esta habitación era muy nueva. Ya lo sabía, no iban a continuar el juego original. En ese momento, una voz dijo: atención jugadores,
en este juego tendrán que hacer parejas de 6. El juego se llama 6 parejas o 6 piernas. Cada jugador deberá hacer una actividad, o sea, un jugador debe hacer el juego, mientras que la otra persona va a hacer otro juego y así sucesivamente. Tienen que avanzar hasta llegar a la línea de meta. Pero este juego contiene un límite de tiempo de 5 minutos, así que deben estar listos. Los juegos que se jugarán serán Dadjik o tazos, juego de la roca, en la cual tienen que tirar con una roca, o sea, empujar la roca. La matatena. La matatena es uno de los juegos más difíciles, se los puedo asegurar. El crompo. Aquí van a girar un crompo. Tiene que girar muy bien. Y finalmente deberán jugar el juego de una pelotita, en donde tienen que patearla por 5 veces. Así ganarán el juego. Tienen 30 minutos para hacer sus parejas. Sabía algo, estos juegos serían una perdición, serían más difíciles que lo original. De hecho, no sabía quién elegir, pues sabía que todos no confiarían en mí, excepto mi amigo, Jung B. La verdad, dijo que estaría a mi lado, pero también se unió el jugador 001. Esta vez dijo que quería remediar su error, y esta vez me iba a acompañar. Yo la verdad decidí aceptarlo en mi equipo. Después comenzamos a reunir a varias gente, entre ellos a un sujeto que decía pertenecer a la marina. Y finalmente solo nos faltaban 2. Elegimos a esas 2 personas. Pasaron los 30 minutos y finalmente sabíamos algo. Los juegos comenzaron. El juego iba a comenzar con 2 equipos. La verdad es que tenían que dar un círculo completo. Así que después de un tiempo amarraron a las 6 personas. Y ahí comenzaron los juegos. Ahí los equipos comenzaron a avanzar. De hecho, el primer juego no era tan difícil. Solo tenías que tirarle el Dadjik y darle vuelta. Después, en el segundo juego, era también más fácil. Sin embargo, el segundo equipo, la verdad, se la pasaba muy pero que muy mal. Mientras que el primer equipo logró avanzar con facilidad. En eso llegaron finalmente a la matatena. La matatena sí que iba a ser un gran problema. La persona comenzó a darle su mejor esfuerzo. La verdad era un juego bastante sencillo, pero si no tenías habilidad, entonces ibas a fallar, y el tiempo jugaba en contra. Después de un tiempo, vi como el segundo equipo ya la estaba pasando mal con el juego de la piedra, pues al parecer la gente comenzó a desesperarse de que este señor no lograra atinarle a la roca tan sencillamente. Pero de hecho sí lo había logrado, pero la persona al parecer se le adelantó mucho la línea. Todo eso comenzó a desesperarlos mucho a los otros concursantes. Pero en eso el primer equipo ya había terminado. Finalmente llegaron al crompo, en donde en el primer intento no lo lograron, pero el segundo intento lo consiguieron. Pero desafortunadamente el tiempo ya les jugó en contra. Y es que cuando el jugador logró tirar la piedra, los enmascarados llegaron. Se les acabó el tiempo. Esos balazos nos asustaron a todos. Sabíamos muy bien algo. Estábamos casi todos asustados.
esos juegos serían más que complicados. Después de eso anunciaron a los jugadores que habían fallado la prueba, y en eso comenzaron los otros dos grupos. Finalmente llegaron los dos grupos, que de hecho ahora recuerdo cómo se veían. Al parecer habían una familia, un hijo y una madre. La madre era algo mayor de edad que el hijo, pero aún así ellos se seguían manteniendo juntos. Había como una especie de adivina o una futurista, algo así escuché. También había una concursante, que de hecho era de baja estatura, y aún así era muy buena amiga. Y lo más curioso es que había como un hombre o una mujer bisexual. Bueno, un hombre bisexual, que de hecho este era muy bueno. Finalmente comenzó la prueba. Al parecer toda la atención se llevó llevando todo el crédito el equipo donde estaba el hombre. Pasó el tiempo y finalmente terminamos el juego. Mi equipo y yo logramos pasar muy bien el juego. De hecho, gracias al jugador 001, logramos superar este juego. Por fin estábamos más tranquilos que nunca. Después de eso, regresamos. Después de eso, nos avisaron el número de personas que quedaban. Obviamente iniciaron las votaciones en ese instante. Y para la sorpresa, pero no de todos, los azules decidieron seguir continuando. De hecho, fueron los que más votaron. Así teníamos que superar otro juego más. Yo sabía eso, sabía que en ningún momento querían dejar el premio allá. Luego de eso, nos citaron a dormir. Yo la verdad no tenía un poco de sueño, así que decidí estar ahí afuera. Pero en eso mi amigo se me acercó y me preguntó de qué tenía. Yo le dije que solo tenía insomnio. Y en ese momento comenzamos una charla. Hace tanto que no tenía una charla con mi amigo. De hecho, mi amigo me comentó que en el día en el cual terminamos rebelándonos para una huelga en el trabajo, de hecho cuando había quedado inconsciente, o sea dormido, él la verdad quería irse, pero al escucharme llorar, la verdad algo de él cambió y decidió quedarse. La verdad tuvimos una conversación muy tranquila. Nunca me había sentido tan tranquilo en toda mi vida. Pero bueno, es lo más hermoso que puedo hacer en mi vida. Llegó el día siguiente y de hecho comenzamos como siempre. Comimos un poco y después los guardias nos dijeron que teníamos que irnos a una habitación. Llegamos a una habitación. Parecía como una especie de un carrusel. En ese momento nos explicaron las reglas. El juego se llamaba Agrupados. En este juego se tenían que hacer varios grupos. De hecho, habían un límite de personas, en los cuales los que no tenían pareja, si se quedaban afuera, entonces serían eliminados debido a que no tienen pareja. Sabíamos muy bien eso. Eso nos iba a complicar algo. Sabíamos eso. Obviamente nos citaron a ir al carrusel y después de un tiempo cerraron las puertas. Y en ese instante el carrusel comenzó a girar. Comenzó a cantar una canción muy infantil. De hecho todos estábamos muy callados.
sin mover un solo músculo. Sabíamos que ese era el juego inicial, pero cuando se detuvo, dijo el número 3. De inmediato todos comenzamos a buscar pareja desesperados. Obviamente me alié con mi amigo y con el jugador 001. Nuestro otro amigo y nuestra amiga lograron conseguir pareja. Ahí logramos pasar la prueba. Sabíamos algo, estábamos listos para lo siguiente. Volvimos de nuevo al centro, y después de eso comenzó de nuevo a girar. Éramos bastantes personas en ese instante, pero bueno, todo era para seguir el juego. Posiblemente a un limitante tiempo, a un limitante de personas podíamos llegar ahí. Luego de eso, se paró y dijo número 10. Obviamente sabíamos que todo eso era uno de los peores, pues el 10 era muy pero que muy difícil de completar. Ahí reunimos a mucha gente, en los cuales encontramos al hijo, a la madre, a la trans y varios más. De hecho, logramos darle una buena hazaña, ya que logramos salvarlos a todos ellos. No obstante, para algunos parece que no tuvieron suerte. Luego de eso volvimos de nuevo al círculo, en donde de nuevo volvió a sonar la música. Esta vez éramos algunos. Sabíamos muy bien algo. Teníamos que estar muy pero que muy atentos. Luego de eso dijeron el número 4. Bueno, después de eso fuimos ahí y bueno, el jugador 001 al parecer decidió separarse debido a que vio que la mamá sí que iba a tener problemas y que él iba a buscar pareja. Ahí obviamente se fue a buscar. Obviamente mi amigo junto con su otro amigo, el cual no era ni militar, logramos llegar. Pero en eso mi amigo le preguntó de en dónde estaba su hijo. Pero obviamente algo de vergüenza le dijo que no se metiera en esas cosas. Y ya no le preguntamos nada. Así siguieron pasando las rondas, hasta que por fin terminamos. Después de eso todos volvimos de vuelta a nuestras camas. Sabíamos que sería otro día. Pero nunca me imaginé lo que pasó justo después de que pasaran unas horas después. Todo lo que andaba pasando, todo era insospechoso. Bueno, era muy misterioso. ¿Recuerdas el equipo de Ji-Hoon? Pues bueno, resulta que este equipo terminó perdiendo justo en el momento en el que Ji-Hoon se dio cuenta de que su rastreador no estaba con él. Al mismo tiempo, sus amigos, o sea los que lo habían acompañado y los que habían contratado, descubrieron que ellos también estaban en las mismas. Durante los acontecimientos de los juegos que se transcurrieron, el equipo del policía trató de buscar a aquella isla, que de hecho estaban acompañados de un capitán, el cual desde la primera instancia decidió ayudar al policía. En varios meses no lo encontraron, tanto así que el policía se daba por vencido, pero aún así el capitán lo consoló, diciendo que si ya se rendía,
que al menos él podría junto con él ir a pescar un calamar. Luego de eso, todo siguió haciendo eso hasta que llegaron los acontecimientos del juego del calamar. Aquí trataron sin duda alguna intentar rastrear la isla. No lo consiguieron, ya que las pocas veces que lograban hacerlo eran formas de trampa. Al parecer ellos ya sabían que ellos los estaban buscando. Pero lo que ellos no sabían es que en realidad el capitán era todo un fraude. Sí, como lo escuchaste, era un fraude. De hecho el capitán había sido puesto estratégicamente por el líder, esto para evitar que encontraran la isla. De hecho, el capitán sabía de qué era la isla. De hecho, uno de los soldados se logró percatar de que el capitán cambiaba la frecuencia de un dron que ellos usaban para encontrar alguna pista. Al parecer, este lo descubrió, pero debido a las mareas, el capitán terminó aprovechando la situación, en la cual terminaría siendo un asesinato, en donde mató a aquella persona. Esto para que nadie descubriera que él era el que sabía la isla. Eso lo sabían, de hecho era algo obvio. Obviamente había gente involucrada en secreto para evitar que los juegos fueran revelados, incluido la isla. Por eso, en ese tiempo, nadie sabía por qué la policía y sus amigos no lograban encontrar aquella isla. Pues todo se debía al capitán, el cual era un infiltrado. Después de un tiempo vi que varios regresaron. De hecho, comenzaron a contarnos de repente. Al parecer había iniciado una bronca en el baño, la cual se extendió de manera sorprendente debido a todo el escándalo que habían hecho. De hecho, todo estaba listo. En ese instante sabía algo. Todos se habían dado cuenta de que al matar podían ganar más. Sabía eso. En ese instante todos nos reunimos. Al parecer todos estábamos listos para algo. Al parecer yo les dije que aquí íbamos a hacer algo imposible. Pues ahora que los azules sabían cómo ganar, entonces habría problemas alguno. Ahí todos me prestaron atención. Yo les dije el plan. De hecho, teníamos que estar muy atentos. Así que cuando llegó la hora de dormir, todos estábamos listos. De hecho, ya los estábamos esperando. Los azules atacaron, pero nosotros comenzamos a defender de repente. Gracias a las luces no se veían. De hecho, los que no podían pelear eran escondidos abajo de las camas. Todo en ese instante se volvió como una masacre. Una masacre que yo lo había vivido desde hace tiempo. Inmediatamente todo eso comenzó a mostrarse mucho más. Hasta que cuando se prendieron las luces, los enmascarados llegaron. Mi equipo y yo nos habíamos pasado por los muertos. De hecho, los azules fueron retirados. Y de repente, cuando los trajeados nos revisaron, ahí fue cuando les sorprendimos por sorpresa. Ahí comenzamos a disparar a los que habían ahí. De hecho, mis otros amigos comenzaron a unirse también. Esto era una rebelión. De hecho, comenzamos a dispararles. Lográbamos darles en el blanco. Lográbamos darles muy bien con el tiro. En ese instante, una bocina habló y dijo que los guardias se retiraran de manera inmediata. Sabía eso. De hecho, nadie se esperaba todo eso. Ahí, los pocos guardias que salieron con vida
se retiraron rápidamente, pero en eso el cuadrado, el cual había dejado a Crash, se había quedado sin munición. En eso mi amigo y yo nos acercamos. Yo ordené detener el juego, o sea, detener el fuego. Mi amigo obligó a aquella persona a rendirse, pero justo después vi como uno de ellos decidió dispararle a uno de ellos, pero yo lo intervine a tiempo. Le dije que si mataba a alguien, entonces esas personas obligarían a aquella gente a convertirnos en los que querían que fuéramos. Obviamente él estaba enojado, pero aún así se dejó. Obviamente les dijimos a todos que íbamos a tratar de parar los juegos de este infierno, y en eso pedí voluntarios. Mi amigo y el 001 llegaron. Después llegó la Crans, y finalmente llegaron otros más. En total éramos como 7 o 8. Ahí les dijimos a todos que sabíamos que nuestra rebelión iba a fallar, pero que aún así yo sería el que iba a pagar las consecuencias, ya que les iba a pedir a los guardias que no mataran a las personas. Todos aceptaron, pues yo era el que iba a iniciar esta rebelión. Así comenzó una rebelión. Estuvimos avanzando durante una sala, la cual servía para guiarnos siempre al juego. En ese instante, llevábamos de rehén a aquel sujeto, el cual le obligamos a quitarse la máscara, y empezó a guiarnos, obviamente, a donde estaban sus demás líderes. Pero en ese momento llegaron guardias, en la cual comenzaron a dispararnos. Obviamente nos escondimos detrás de las paredes que estaban ahí y logramos atinarles. Yo les dije que intentaran guardar la munición posible, pues si esto pasaba algo, podrían tener consecuencias algunas si es que nos quedábamos sin munición. Así todos logramos avanzar. Yo junto con mi amigo logré avanzar, y de hecho, gracias a la máscara que él tenía puesto, se abrió como una especie de acceso. Gracias a eso logramos entrar a otra sala, la cual nunca habíamos visto. En ese instante llegamos, pero tuvimos que volvernos a cubrir, pues llegaron otra vez más soldados. Esta vez logramos darles algunos tiros a algunos. Sin embargo, no sabíamos cómo estaban los demás. Así que les pregunté por el radio cómo estaban. Ellos estaban al momento contra las cuerdas, pues no paraban de llegar sí o sí demasiados guardias. Tanto así que comencé a desesperarme por un momento. Tanto así que quise ayudarlos. Pero en eso mi amigo 001 me dijo: "Descuida, Ji-Hoon, iremos por ti. Resiste ahí". Obviamente supe en ese instante que íbamos a tener apoyo de inmediato. Ahí comencemos a disparar mucho más, en donde por fin y después de algo logramos darle a varios sujetos. Yo obviamente decidí arriesgarme. Le dije que a mi amigo que me cubriera. Ahí decidí avanzar ahí y coger algunos cartuchos, pues sabía que los míos poco a poco se iban agotando, en la cual logré conseguir 3 de ellos. Finalmente podríamos dar algo de pelea aún. En ese momento llegaron el jugador 001 junto con otros amigos, en la cual decidió ayudarnos. Obviamente yo le entregué un cartucho para que se pudiera defender. Él dijo que yo lo necesitaba más, pero yo le dije que él era el que más necesitaba más.
pues sabía muy bien que su cartucho iba a durar. Esa posiblemente hubiera sido la última vez que la habría escuchado. Volvimos de nuevo al tiroteo. Sin embargo, poco tiempo después recibí un mensaje de mi amigo. Al parecer su tono era muy débil. Sabía de repente algo. Él estaba muerto. Estaba en las últimas. No lo pude creer. Sabía que este plan iba a fallar. No podía creerlo. Después de un minuto, nuestra munición se acabó. Entonces quise huir de nuevo, pero mi amigo me dijo que, si nos rendíamos, posiblemente no nos pasaría algo malo. Yo, aunque con dudas, decidí finalmente acceder a su petición. Obviamente les dijimos que pararan el juego. Nos rendíamos. Sabía eso. Sabía que mi plan había fracasado. Eso era obvio. De todos modos, fracasaría en el intento. En ese instante, escuché cómo los soldados nos rodearon. Y en ese momento escuché pasos, hasta que una voz me dijo: Jugador 456, ¿te divertiste jugando al héroe? Ahora, sufra las consecuencias de tus actos. Sabía que me iba a matar, pero de repente le apuntó a mi amigo. No lo pude creer, no lo podía creer. Otro de mis amigos había muerto. Yo en ese instante lloré. Yo le reclamé: ¿por qué le dejaste con vida? ¿Por qué me dejaste con vida? Quise ir, pero los soldados me detuvieron. Lo único que podía hacer era llorar al lado de mi amigo. Otra persona importante en mi vida se iba.